Hola, soy Luciana Narváez y esto es El Tiempo Entre Pantallas. En el episodio de hoy tenemos el honor de recibir a Aldo Salvini, un destacado director peruano cuyas obras como El Corazón de la Luna, Yango, Sangre de mi Sangre y Bala Perdida han dejado una huella significativa en el cine nacional. Su enfoque creativo y su capacidad para abordar temas relevantes en la cultura peruana lo convierten en una figura esencial en la cinematografía de nuestro país. Durante la conversación, exploraremos la influencia de íconos del cine mundial como Spielberg, Cameron y Lucas. Estos directores no solo han moldeado la industria de Hollywood, sino que también han impactado a cineastas de todo el mundo, inspirando nuevas narrativas y enfoques en la creación cinematográfica. Acompáñanos mientras descubrimos las experiencias de Aldo en la industria, los retos que ha enfrentado y su visión del futuro del cine en Perú, así como su perspectiva sobre la reciente película La Sustancia, que ha tenido un gran éxito en el mercado peruano. Quédense con nosotros para una fascinante conversación. Bueno, empezar primero, Aldo, dándote las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias por venir a conversar conmigo un poco sobre cine. Lo aprecio muchísimo. Gracias a ti. A mí me gusta empezar el programa preguntándole a las personas ¿cuál fue la película que te hizo enamorarte del cine? Yo no creo que haya sido una. O sea, yo creo que me enamoré del cine desde niño, porque a mí yo soy una época que obviamente había televisión, pero no lo que es ahora. Pero mis padres eran muy cinemeros, iban mucho al cine, por ejemplo, me llevaban a mi hermano y me llevaban desde bebito. Y yo tengo imágenes de películas de esa época y siempre me gustó, o sea, siempre me veía películas 12 veces, 15 veces, iba a ver a la matiné. Y luego creo que la película que creo yo, porque pueden ser otras también, porque yo no tengo un momento en que yo he dicho, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Un momento exacto, pero yo creo que fue La Pasión de Juana de Arco de Dreyer y posiblemente también Los Ivanes de Eisenstein. Creo que esas películas fueron las que cambiaron en mí algo y de ahí empecé a pensar en hacer cine, porque mi tío no era cinemero, sino cinéfilo y había estado estudiando en la de Lima en la época que había cine, era una facultad de cine, después se retiró y él, digamos, me inculcó todo esto de los directores, actores, ¿no? De las películas clásicas. Por eso vi esas películas, porque las vi en los cines club de la época, ¿no? Que después se convirtieron en cines porno, ¿no? El Teatro Colón, el París, todo. Tres de los directores de los que vamos a hablar hoy, creo que también más o menos de tu época, ¿no? No, sí, claro que no, no son mayores que yo. Claro, pero las películas de esos años, ¿no? Los 80s. No, claro, porque digamos que era, mi época a nivel de los 70 y los 80. Crecer viendo esas películas. A Spielberg, a Lucas. Sí, claro. A Cameron. Ahora, algo curioso que tienen ellos es que tienen este cine como de aventura, de acción. Sí, es un cine netamente comercial. No le doy nada de malo al cine comercial mientras que esté bien hecho. De los tres, prefiero con bastante distancia a Spielberg, porque Spielberg sí lo considero un genio. Creo que es uno de los que sabe más de gramática de cine. O sea, lo que pasa es que Lucas es un gran productor, ¿no? Claro, y creó pues, un universo, en fin. Me parece, a mi gusto, es demasiado infantil, ¿ya? Y Cameron es un gran técnico, ¿no? Es un director muy bueno, pero es más que un artista, como puede ser Spielberg, por ejemplo, porque Spielberg sí creo que es un artista. Cameron me parece un súper técnico, ¿no? Y claro, un gran narrador también, ¿no? No es fácil hacer películas, no narrarla. Narrar bien una película, ¿no? Una película que esté bien contada, claro, dependiendo del cine que tú hagas, ¿no? Puedes tener un cine mucho más elaborado, entre comillas, más uso, ¿no? Pero estos tres directores que mencionas son muy claros en su narrativa, ¿no? Porque lo que quiere es llegar de frente al corazón y a la mente del espectador. Y eso es muy difícil, ¿no? Hacer una película bien contada es muy difícil. Ahora, pienso yo, por ejemplo, en Spielberg y en este personaje de Indiana Jones, y es esta película de acción sobre la vida de alguien hasta, digamos, común, ¿no? Como una persona cualquiera, y revisando también un poco lo que has hecho, tenemos las películas de Django, que también tienen acción. Sí. ¿Cómo manejas tú el género de acción? Lo que pasa es que me gusta el cine de acción bastante, porque me gustan las películas, digamos, físicas. Por eso, de alguna manera, Corazón de la Luna es una película psicológica, con
psicología fantástica en todo caso. Es una película de alguna manera física porque no tiene diálogos, entonces se basa mucho en las acciones y siempre he tratado de hacer un tipo de cine que sea así, que la imagen cuente mucho y también el sonido, ¿no? A veces no tanto los diálogos, a veces son necesarios obviamente, ¿no? Pero me molesta un poco los diálogos que son informativos, ¿no? Por ejemplo, el otro día vi La Sustancia y es una película bien visual, bien audiovisual, porque tiene muy pocos diálogos. Los diálogos son simplemente como para darte alguna información bien dada, obviamente, de una manera inteligente. Pero es súper visual, hay momentos donde no se habla nada y todo son acciones y planos y detalles y esto y todo, que se va construyendo todo este mundo rarísimo, de alguna manera espeluznante que es, porque la película es muy rara, pero es muy particular. Teniendo muchas referencias, porque quizás es súper llena de referencias, es bien única también, ¿no? Esta película con Demi Moore y Margaret Qualley. Sí, y la dos está muy bien, pero tiene referencia a Cronenberg, a Nocti, a Kubrick, al Hombre Elefante de Lynch, e incluso hay un dibujo animado de mi época que se llama El Hombre Park, que tiene que ver para mí, ¿no? Con esto, ¿no? Pero vale la pena esa película, es brutal además, es bien grotesca, ¿no? Pero es buena, muy buena. Me da risa, ¿no? Justo el día de ayer yo he visto una película de acción que es opuesta, porque está llena de diálogo. La de Brad Pitt con ¿y qué tal? George Clooney. ¿Dónde la he visto? La están dando por Apple TV. Una por La han estrenado solo por plataformas. Está interesante, o sea, en realidad el chiste de la película es la química que existe entre ellos dos, más que la trama en realidad. Ahí molesta un poco la película donde no ves a los personajes y no ves al actor. O sea, no ves a Brad Pitt. El personaje, claro, solo ves a Pitt. Claro, es Clooney haciendo de, pero tú no ves a fulano de tal, no sé, a Juan, y eso a mí sí me molesta. Que ya son hechas películas servidas para estos patas. Cuando ves esta película, La Sustancia, y tú ves a Demi Moore haciendo lo que hace y que es libre de la vanidad. Además es una película que habla sobre la vanidad y ella está libre totalmente de la vanidad, además por la edad que tiene, en fin, y sale de en un import. Además son primeros planos, es bien gráfica la película. Bueno, la fotografía es bien, no es claro oscuro, es una película iluminada. Tú ves los primeros planos así, en 35, es fuerte, ¿no? Claro. O sea, fuerte. Pero las películas de acción a mí sí me gustan. Trato de verlas y por eso cuando me hicieron para hacer Yago, porque Yago sí es una película de encargo, obviamente la asumí como si fuera algo mío y por eso metí la mano y yo también. Claro, lo que pasa es que hacer acción acá en Perú, sobre todo ese tipo de acción, que es balaceras, persecuciones, volcadura de carro, es muy complicado porque no tienes la plata. Ni la plata ni los medios para hacerlo como cuando tú ves las películas de Claro, no tenemos la capacidad para manejar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre acá, si a alguien se le hubiera ocurrido la idea de La Sustancia, no hubiera podido hacerla. O no como está en la película. Claro, Porque el nivel de perfección con lo que es el mundo de las prótesis, del maquillaje, tenemos desarrollado acá. no, además es perfecto. Dice, no puede ser, es cómo han logrado eso. O eso, no sé qué, no sé qué cosa es, pero es de un nivel ya superlativo, ¿no? Muy realista. Hace unos días conversaba con Eduardo Mendoza, que también es director, y me contaba de que cuando él estuvo grabando El Evangelio de la Carne y grababan en las barriadas, tenían estos, pero justo ahora con todo lo que estamos pasando, no que pagar cupo para que te dejen grabar. Bueno, que Ando también has grabado en zonas un poco peligrosas. ¿Cuál es tu experiencia con ese tipo de situaciones? Bueno, siempre vas a pagar, ¿no? Porque en verdad no es la policía la que, por ejemplo, en algunos barrios de Callao te van a permitir grabar. Tú puedes ver la policía, pero lo que te van a permitir son las bandas. Y la banda de esa cuadra o de esa zona, más allá hay otra. Entonces, los policías pueden estar ahí, pero no se meten mucho. Es más, una vez estamos grabando y llegó un pata en una moto que venía a averiguar qué cosa era y era porque de la cárcel le habían dicho que vaya a averiguar los taitas, que son los jefes y averigüe qué estaban haciendo. Le dije, no, Yango, ya, cuando dices Yango, es más, quieren aportar a la película. En el sentido de que yo salgo y dice, saco mi fierro, y saco sus pistolas. Por Dios. De unos callejones horribles, para salir de la película de Yango. Y hay varios ahí que estaban ahí, que yo les pedí que salieran, sobre todo en la segunda. De la primera también. Y son chicos así de los barrios y bandas, ¿no? A mí había uno que tenía un pitbull grandazo, y justo el perro se llamaba Yango, de raso. Y le pedí si podía salir en una cerveza del perro con él, ¿no? Perro sin una bestia. Y hay varios chicos ahí. Y es más, en la primera llevaron un chico que, bueno, pero le decían Cierrito, ¿ya? Cierrito o Cierrecito. Porque tiene una cicatriz acá, el abdomen. Cierre. Un cierre. Le habían metido como 15 balazos. Él se había sobrevivido. ¿Qué son? Se cruzó, me contó que había ido, pasó por la zona equivocada, digamos, y lo agarraron unos chibolitos y le metieron bala, le metieron las piernas,
cayó y se arrastró y se metió debajo de un tico, creo, y le empezaron a disparar y las balas del Trump por la nada le salía, y bueno, lo salvaron, y el pata era muy muy amable, súper bacán, el pata, una imagen bien bacán. Cuando estamos grabando, de él era una actitud muy paja, entonces le pedí para que salieran algunas escenas, y me pedía bacán, y el pata tenía la actitud, tenía todo, y luego ya en la segunda, ya escribí que es la tercera, en verdad, pero la segunda que hice, escribí unas escenas y lo puse a él como un personaje. Y el pata bacán, bacán. Y luego hice un corto con la universidad que se llama La Pura Pequeña Odisea, crea, y ahí lo llamé a él para que haga de un chofer de combi. Y también el pata, y ahí te das cuenta porque las oportunidades en ese país son mínimas, ¿no? Ahora todo no es igual, no hay una igualdad. Por ejemplo, ese chico, en otra situación, Jamás hubiese podido tener eso. sería un actor, podría estudiar y no se puede. Y de repente en otros países pues, más avanzados, gente como él sí podría de repente haber entrado en eso. Porque tú ves películas, hay un escritor que se llama Edward Bunker, que él estuvo como 14 años en la cárcel. Era un delincuente, ¿no? Pero súper inteligente, y empezó a escribir en la cárcel y sacó novelas. Y yo he leído varias de él y después se convirtió en actor. Además sale en Los Perros del Reservorio de Tarantino. Sale él ahí, ya murió. Y sus libros son... Pero él habla de donde estuvo. O sea, todas sus novelas son del mundo de lo bajo fondo, del mundo delincuencial. Pero él sabe de lo que está hablando. No es alguien como nosotros que se pone a escribir sobre delincuentes. No, es... Claro, lo ha vivido. Entonces, pero claro, es una sociedad que de alguna manera te permite eso, ¿no? Pero acá, ese chico... ni siquiera sé qué será él, Hans. Y buena onda, buen pata. Ahora, hace un rato también mencionaste El corazón de la luna, que es una película que también entra, creo yo, bajo la categoría de ciencia ficción, hasta cierto punto. Fantasía, quizás. ¿Qué fantasía? Lo que pasa es que yo veo como una fantasía psicológica, ¿no? Porque todo está en la cabeza de la señora. Ciencia ficción no es porque sale el robot, pero no es un elemento... No es propiamente de ciencia ficción, o sea, claro, es un robot de donde es el vivo. Pero yo no lo veo así, o sea, nunca lo vi así. Tampoco me molesta que lo digan, ¿no? Porque en verdad, en todos los festivales que he estado son festivales de ciencia ficción, ¿no? De fantasía, ¿no? Pero en verdad para mí es un drama psicológico de fantasía social, ¿no? O sea, drama social de psicología fantasía. No sé cómo sí, puede decir. Pero tiene este elemento medio surrealista, que podríamos llamar. Bueno, porque ese robot que en verdad es un ambulante en la cabeza de la señora Semilla tiene ese superhéroe, ¿no? Y es el que veía a su hijo, ¿no? Pero veía todo está en la cabeza fiebrada de esta mujer, ¿no? Y no, yo lo veo así, pero no me molesta que diga de ciencia ficción, la verdad. Mira, ya te lo mencionaba porque estos tres directores de los que hemos mencionado también están metidos en esta tendencia muchísimo, ¿no? De ciencia ficción y de esta fantasía, ¿no? Tú me decías, claro, George Lucas creó toda la franquicia Claro. de Star Wars, Spielberg tiene E.T., Encuentros Cercanos del tercer tipo. Tiene un montón de ciencia ficción, tiene Y- Minority Report, tiene varias, esta de los juegos virtuales, tiene un montón de inteligencia artificial, ¿no? Él tiene muchas películas de ciencia ficción. Y por ejemplo, si vemos a E.T., también E.T. termina representando algo más allá que solo un alienígena, como podríamos poner acá al robot, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Pero ese existe, pues. Claro. Él existe. No está en la fantasía de Elliot, que es el niño. A mí me encantó esa película. Yo cuando la vi, la he visto un montón de veces. Y Encuentros Cercanos también es una película que me fascinó. Salí. Como siempre me ha gustado toda esta cosa del espacio. A mí me gusta la ciencia ficción. Y siempre me ha gustado los ovnis y todo eso. Y cuando vi Encuentros Cercanos, soy el único que quería era salir del cine que me lleven los marcianos. Fue lo que yo quería, porque era chiquillo, ¿no? Pero me encanta esa película. Es un peliculón. Pero cuando la ves en esa época donde... Lo que pasa es que ahora, a mí no me gusta eso de todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es mentira. Pero lo que en el canto que había un poco en esa época es que no había muy pocos datos sobre las películas, ¿entiendes? Claro. Entonces tú no sabías mucho, porque no había lo que hay ahora, ¿no? Que todo te llegan avances, te llega... Cuando vas a ver la película ya sabes todo. Por ahí no sabes el final, o de repente no has querido leer, ¿no? Pero antes lo que veías era un avance, y más en este país que era... Entonces cuando, por ejemplo, dieron a Alien, la primera que para mí es de lo mejor, la he visto 1000 veces, y yo vi a Alien y vi el afiche, lo primero que vi a Alien fue el afiche, que es esa vaina, un huevo verde, una luz ahí, no entendía, y cuando fui a ver la película,
Puta, esas películas sí me rompió la cabeza. Y la veo constantemente, porque la tengo, además tengo todas, y es increíble esa película. No envejece, parece hecha hoy, es increíble. Como Blade Runner, ¿no? Blade Runner también Claro. me ha encantado. Eso es muy loco, ¿no? Como hay algunas películas que se siguen manteniendo con esa calidad a través de los años y es decir, la gran capacidad que tienen estos patas de crear estos mundos, ¿no? Claro, viste el arte, creo que es un arte verdadero, ¿no? O sea, no envejecen, pues tú la ves y no. O sea, parece de reproduce una película de Kubrick y parecen hechas hoy. Está adelantado, tío, también está adelantado. O ves Cronenberg, por más que veas una película de los 70 también. Ahora hay gente que lo hace porque Cronenberg existe, ¿no? O sea, esta película, la sustancia es en la mosca y es Videodrome con Roche. No está mala, sí, creo bien que la referencia. Igual hay una Titán, una película francesa de Garo Canes, viene Cronenberg y Crash. Y si tú ves esta serie que se llama Nuevos Sabores Cereza. ¿Ya? No le he visto. En Netflix, qué buena. Él es Cronenberg y Lynch mezclados. Él lo casa, es bien paja. Una actriz que creo que es de ascendencia peruana. Que es muy buena actriz. Que creo que era de Alita. Esta película de Robert Rodríguez. ¿Ya? El robotcito. ¿Ella? Sí. Ella creo que es. Y es muy buena actriz. Y esa serie es lo casa. Es bien rara, pero es muy paja. Y claro, son estos patas que han hecho unas cosas que nadie hizo o que en todo caso se ha disfrutado. Por ejemplo, se alimenta mucho de la literatura, sobre todo de Burroughs. Hizo una película sobre William Burroughs, sobre el almuerzo desnudo. Y claro, o sea, a Cronenberg para mí es lo mejor que hay. En mi favorito. Pasa que no tengo uno favorito, pero tengo varios. Pero... Ahora, algo muy loco que también está pasando es que todas estas grandes producciones hoy en día que, por ejemplo, vemos de Hollywood, ya no las vemos quizás tanto en el cine, sino han pasado un montón a la televisión. La televisión ha crecido un montón. Yo creo que esto obviamente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Los encerraron y ya lo que se beneficiaron fueron algunos. Mucha gente sufría. Yo tuve la suerte de no padecer nivel mío, o sea, personal o familiar, así, cosas que hay gente que sí la pasó horrible, pero hay gente que se vio beneficiada de una manera brutal y de esa plataforma, ¿no? Porque te dices, no, ¿tú qué haces? ¿No? Ves eso y te acostumbras a eso y dices, ¿para qué voy al cine? Sí. Yo antes iba mucho más al cine, ahora voy mucho menos. Voy a ver cuando esté dando una como La Sustancia o la de Alien, porque siempre he visto todas. Ahora quiero ver la de Kevin Costner, Horizon Horizons. Y también vi No hables con extraños, qué buena película. Es un thriller bien. Es algo que mencionas que conversábamos con Isaac, bueno, la gente que escuchaba los otros episodios con Isaac y León Frías. Antes había películas que te movían al cine, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo hace unos años cuando se estrenó, fui a ver Viaje al Paraíso, que es con George Clooney y Julia Roberts, era una comedia romántica. La sala estaba prácticamente vacía, que seríamos 20 personas, y esto es mucho. Y piensas en el 2000, ninguna sala de cine con una comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney hubiese estado vacía. Sí, claro. No, y es lo que dices, lo que mencionas, ¿no? Ya cualquier película no nos mueve a ir al cine. No te mueve. Pero sin embargo, esta película de La Sustancia, yo fui al cine y había más gente de lo que yo pensé, ¿ah? Porque además por la ficha no me decía, es rarísimo, el cuerpo de esta mujer con una cicatriz firme en la columna. Es impactante. Claro, es esta vaina, ¿no? Y la película es bien loca, ¿no? Y yo creo que hay gente que ha salido del cine, porque yo después al baño y unos chibolos que creo que salían de la película y era que me ha traído a ver, no sé qué. Y sin embargo, son unos chibolos que hubieran estado felices porque la chica, ¿cómo se llama? Trina. Claro, que es hermosa y sale, o sea, porque la película es bien gráfica, ¿ya? Entonces, a nivel, es bien sexualizada, porque también toca el tema de la sexualización de la mujer en los medios. Claro, en la industria. Cuando hay un programa de televisión, la cámara se la pone por todas partes y no pasa, o sea, los chingones, no sé. Yo esa obra está feliz, ¿no? Pero la película es muy loca, ¿no? Es la película más loca que he visto. Yo he visto solo el tráiler, me lo vi en la sala de cine porque había ido a ver Beetlejuice, y me rayó nada más el tráiler. Sí. Dije, ¿qué es esto? Lo que pasa es que tú ves la película y crees que ya no, pues sí, cada vez es más. Y tú ya cuando acabó, creo que es muy larga, en todo caso lo que yo le podría achacar, que es un poco larga y como que termina varias veces. Sobre esa película que, acabó, no acabó, acabó, no acabó. Eso para mí puede ser un problema, pero igual me encantó la película. Ahora, un tema que también hemos tratado mientras íbamos conversando es
la capacidad que tenemos aquí de crear ciertas cosas, o sea, está limitada, porque quizás no contamos con toda la tecnología que pueden contar estos directores allá en Hollywood, en el estudio, ¿no? Todo el desarrollo que ha habido en estos últimos años de los efectos especiales, el CGI, ahora mismo con la inteligencia artificial que ha llegado. Sí, claro. Y bueno, los mismos grandes estudios recién están aprendiendo cómo lidiar con esto. Bueno, por eso es la huelga también, ¿no? Porque los guionistas saben que se van a quedar sin chamba y se van a quedar sin chamba. Y acá también. Porque ya hay guionistas que usan la inteligencia artificial como ayuda. Yo la verdad no sé usar esa vaina. Y no sé si lo usaría para escribir un guión. Me haría un poco de vergüenza que me lo escriba una máquina. Pero sí me gustaría hacer una película, un corto con estas cosas. Porque el otro día vi un videoclip de un grupo, de una banda de metal californiana, que buena, que se llama High on Fire, la banda, y en el videoclip ni cago a ver ese videoclip, y era una guay más raza, y era hecha con inteligencia artificial, porque todos los humanos que salen son más feos. Como cuando la inteligencia empieza, las personas salen con... Vi un comercial hecho con inteligencia artificial de chela. ¿Ya? Era monstruoso, ¿verdad? Porque las personas tenían como 7 dedos, todo largo, la boca se les torcía, ¿no? Todavía no... Claro. Y en este videoclip hecho en blanco y negro, son así, pues. Y es como en la Edad Media, y es rarísimo, pero es bien paja. Salen unas cosas bien monstruosas, tiradas en el piso que se mueven. Entonces, eso sí me gustaría poder probar, ¿no? Pero sí creo que nos van a dominar. O sea, yo sí creo porque el mundo no lo mueve el amor, eso es mentira. Lo mueve la codicia. Entonces, cuando un productor diga, si yo te he contratado a ti para escribir un guión, ya cuánto tiempo, y te dicen, no, lo necesito ahorita en 6 meses, no 6 meses ya, y te voy a cobrar, no sé, $15,000, como decirlo, acá en Perú, ¿no? Ya 6 meses, $15,000, y entonces ya, te contratan para que tú creas una idea que de repente tiene, o adaptes un guión, no sé, no una idea tuya. ¿No crees que este pata con inteligencia artificial no se ahorra $15,000 y va a tener un guión en un fin de semana? Claro. Porque se mete en la máquina y le dice, escribe esto, quiero una historia de cine negro con estas características, referencias, tal, y te la hace. No, ahora corrige esto, ahora corrige. Y de repente en una semana tiene un guión que es el que quiere y no le costó máximo lo que pagó para esa vaina. Que cuántos eran de ser una porquería. Y se ahorró $15,000 en 6 meses. Claro, te van a dejar sin chamba. Bueno, van a dejar sin chamba. Y después cuando ya las máquinas también te hacen movimiento de cámara y la luz y todo, te van a decir, oye, para qué hacer nunca, para aquí más un lector. Tú vas por la calle y de repente ves una persona que te parece, esta calle ves una chica o un chico que tiene un rostro bacán, vas, hablas con él, le pagas un billete y de repente lo digitalizas y lo metas tu web. Y esa es tu película. ¿Qué iba a ver con los extras? No sé, o sea, decían, ¿para qué? No, yo te pago a ti como extra, te escaneo y va a estar por siempre, ¿no? Por ahí, claro, y ya los actores están vendiendo avances y creo que Bruce Willis le dio su imagen para hacer películas con él, ¿no? Entonces estos patas no van a morir, digamos. Tom Hanks, esa gente. En la última de Alien, por ejemplo, han resucitado a Ian Holm, que era el primer androide, la primerita de todas. Sale de acá. Pero los créditos no sale Ian Holm. Claro. Y la familia no quería, pero sin embargo sale. No es una imagen pero claro, esta gente son ladrones, pues. De verdad. Claro. Son ladrones. O sea, Cameron es un ladrón, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo vi el avance de Avatar, yo soy fan de la música progresiva, ¿eh? Y me encanta Yes, que es una banda de los 70, que todavía existe, ¿no? Pero Yes tenía sus carátulas, empezaron a hacer con un artista que se llama Roger Dean, y que es alucinante la pintura de este tipo. Un mundo rarísimo. Entonces, cuando fui a ver, vi el avance de Avatar y dije, Roger Dean, porque esa cicla flotante son de Roger Dean. Los dragones son de Roger Dean. Entonces dije, qué paja. Y voy a ver la película y no sale el crédito de Roger Dean en ninguna parte. Dije, ni siquiera pasado en... No, nada, absolutamente no menciona para nada. Es como si Cameron se hubiera inventado este mundo falso. Pero tú pones en internet Roger Dean / Avatar, o al revés, y te van a salir todas las comparaciones. Y te van a salir los seres azules de las pinturas de Roger Dean de los años 70, 80. Y te van a salir los dragones y te van a salir las ciudades flotantes. O sea, todo ese mundo, es más, depende de ahí, y hubo un juicio que se arregló por abajo. Entonces son ladrones, pues, porque cuando te van a poder robar, te van a poder robar, que es plata. Así son. Entonces, a Cameron yo no respeto, digo, porque es un gran narrador.
a esa vaina me dio mucha cólera, porque es mercenario, pues, o sea, no puedes hacer eso, no puedes agarrar y, o sea, no puedes, o sea, yo creo que no se puede, no es ético. Por supuesto. No, y hasta mismo público en ciertas cosas. También, ¿no? Las últimas cosas, yo me acuerdo que vi en Marvel, que era la tecnología con el CGI, y tú lo veías y decías, ¿qué es esto? Es malísimo. ¿Verdad? Y yo pienso en Piratas del Caribe, y me acuerdo de Los Hombres Pulpo y de Davy Jones, que es del 2007, 2008, y el CGI se lo lleva de encuentro. Sí, es increíble, sí. O sea, Lo que pasa es que estos patas van experimentando también, ¿no? claro, y también por sacar contenido más rápido. Hace cualquier cosa. Igual pasa con, por ejemplo, cuando True Detective, la serie de HBO que es Max, la primera temporada es de lo mejor que hay en la historia de la televisión. No lo digo yo, y es verdad, es alucinante la primera temporada. Era tan buena que dijeron, ya, vamos a hacer la segunda, pero empiezan los tiempos. No, ahorita, entonces la segunda, que a mí me gustó, no es tan buena como la. Entonces el creador Solato se quejaba porque todo era, no, ahorita, y es la presión porque tienen la plata allá. Es así, es desastre, ¿no? O sea, todo está movido por eso. Entonces, que aparezca alguien, no aparezca mejor. Que Coppola haga una película como Megalópolis con su plata. Hipotecó, vendió su viñedos, gran parte de ellos, y no le importó perder 120 millones de dólares. Y él dice, no, porque primero es el arte. O sea, ese tipo es aparte de genio, porque es un genio, yo no la he visto Megalópolis, de repente la veo, no me gusta, no lo sé, pero es un tipo que ha hecho cosas y posiblemente de repente acá unos años Megalópolis sea, pues de repente el pata está abriendo un nuevo canal para poder hacer otro tipo de cine, ¿no? Igual que Kevin Costner, está casi gastado su plata. Claro. Y habló con sus hijos, te vas a hacer sin herencia, tal tiro, película. Y no le está yendo bien, y a Coppola tampoco, ¿no? Pero no, pues las grandes estudios lo que quieren es, todo es codicia, todo es eso, es eso. Cada mes igual. No es la codicia, no importa nada más. Creo que también ha afectado a cierta parte al público, ¿no? Que el querer las cosas inmediatamente. Lo que pasaba. Lo que pasa es que convierten a la gente en que simplemente vaya y vea. Entonces, cuando ves vas así de una película que te hace pensar un poquito, me escuchas a alguien y dices, no entiendo nada. O sea, madre, te dan de voltearte larga, te pese, no entiende, ¿no? Pero no entiende porque están acostumbrados a que todo se lo ven masticado. Exacto. Si tienes que pensar un poco, no entiendo. ¿Y por qué? O saltas de tiempo, es un poco complicado eso también, ¿no? Y tampoco es tan difícil. Y tú dices, pero sí, claro, entonces tienes que estar atento o atenta. Exacto. A mí me gustó mucho esta serie que es de los 90, que se llama Frasier. Frasier. Ah, ya, la comedia, ¿no? La comedia es una sitcom. Pero lo que me encantó es que, y te lo escuché después en entrevistas, es que los escritores constantemente asumen que el público es lo suficientemente inteligente como para entender tus chistes. Obviamente. Y lo es, ¿no? Y hoy en día no tienes eso, ¿no? Es que hay un desprecio pues, por el público. También lo ves acá en la televisión. No es así nomás, no. O sea, no es así nomás, no es así nomás, sino... A la gente le gusta, pero sí lo digo, la gente no es bruta, ¿no? O sea, la gente no es bruta. Piensa que acá este país, o nuestra ciudad, somos tan sectarios, tan clasistas, tan racistas, que no, para a los cerros, Ni me acuerdo que muchas veces cuando hicimos Bala Perdida, o sea, yo no fue productor, pero él brindó, digamos, iguana, muy más. Porque necesitaban una empresa, Margarita Moral de productor, necesitaba una empresa. Y para la digo, buena onda. Y me dijo, con esta película vas a hacer bajar a los cerros. También ese concepto, a los cerros, que si entonces, no, está mal todo eso. No es así, porque no es así. Después ves todo malentendido. El cine Alcázar se convierte en una especie de bastión del cine peruano, pero para una cierta élite donde te dicen los limeños, estos limeñitos medio apituqueados o intelectuales apituqueados, que agarran y te dicen, el mejor cine peruano es el que se hace en la región. Y eres un limeño que no sale de Lima, y solamente porque ves una película en quechua o en aymara, te parece que es mejor que una película limeña. O sea, que Lima haga película comedia tampoco es parte de la industria. Claro. O sea, si no hay una industria, no vas a poder hacer otro cine, porque es lo que sustenta otro cine, y eso se da en todas partes, se ha dado en Argentina, se ha dado, de Europa, Estados Unidos, perdón, pero si no la hay, obviamente la cosa es un abanico, ¿no? Pero a mí esa cosa, no la soporto. Y es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Nuestra industria no está desarrollada
la luz es mínima. Para nada, ¿no? O mínima. O sea, y en verdad, yo que trabajo en eso te das cuenta, porque quieres algo y no puedes, porque no lo puedes hacer. Empiezas a limitar y obviamente a veces la limitación también ayuda mucho a la imaginación, a la creatividad, ¿no? Claro. O sea, en El corazón de la luna, o sea, yo nunca tuve una presión creativa sobre mí de parte de los productores, ¿no? De Julio Bizar y primero de Gerardo Arias, después de Julio Bizar y Macarena Coelho, para nada, ¿no? Ellos todo lo contrario, hay que hacerlo en la medida de lo posible, pero yo ya tengo una experiencia suficiente para saber que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Yo quería hacer varias cosas que después no se pueden hacer porque no se pueden. Entonces tienes que, ya, pero no se pueden las botas y haces otras cosas. Es la manera, ¿no? Y hay un dicho que se llama killing your lovers, que significa mata a tus amantes. Y eso también desde el guión, entonces tienes que matar ideas que te encantan y en la edición sobre todo, porque tú puedes grabar una escena muy, muy paja, pero que si no funciona dentro del relato, la tienes que quitar, porque te puede fregar todo y así pasa, ¿no? Claro, y que te costó días o semanas hacerlo. Y lo peor de todo es que no se le costó días sin nada. Viene el productor y dice, oye, compadre, esta escena nos costó, hacer todo esto nos costó $20,000, ¿no? ¿Qué hago? La dejo, pero se malogra pero se malogra, y es muy bonita. Hay que ponerla pues en la versión de corte director, en esa de los videos, que al final de acá en el Perú no existe. Ya, así es. Algo muy loco que creo que logró el corazón de la luna, al menos que yo leí, es que lo encontré porque yo sigo estas páginas, ¿no? Fue el artículo de Variety. ¿Ya? Me pareció una locura, ¿no? Desde estar en mi casa y ver que una película peruana había salido en Variety, porque creo que de la gente que amamos el cine o queríamos hacer cine o estar involucrados en este mundo, hasta cierto punto todo el mundo sueña pues con tener tu voz, estar en Hollywood y ver que ya es un primer paso a estar ahí. Eso es una experiencia bien loca también. Es mucha plata la que se invierte para el Oscar. ¿Ah? O sea, es una cantidad de plata que, o sea, tú llegas y olvídate, eres ni una hormiga. Porque hay mucha plata. O sea, mira, yo allá recién me enteré que, por ejemplo, para Parásito, la que ganó el Oscar, o sea, para el Oscar, para la competición del Oscar, porque tú tienes que tener plata para poder hacer toda la campaña. La campaña, claro. Que mucha gente quizás no sabe que se hace una campaña. No, es una campaña, porque si no, lo que tú tienes que hacer allá es bulla. Claro. Es bulla para que te vean. Y costó, y lo que invirtieron fueron $33 millones y lo pagó Samsung. Para Roma pagaron $30 millones para el Oscar, o sea, para poder hacer, y lo paga Netflix. Y es la única manera. Entonces tú vas ahí y dices, bueno, la Universidad de Lima pone 50 y con Perú creo que puso 50. Entonces tenía $100,000 o $120,000. Sí, que para nosotros es un voto, pero para allá no es nada. Entonces, claro, aparecer en Variety o en un cartel o tal, que no lo tuvimos porque es, o hacer funciones, pero allá tú todos los días son fiestas, son funciones y fiestas y son carísimas, no te cuestan 10,000 soles, te cuestan 50,000, 100,000 dólares. Salir en la carátula de Variety es carísimo. Pues eso. Cuando tú haces una y tienen las dos portadas en Mardo, había una, son $100,000 para una vez. Y después vuelves a salir. A veces ¿cómo haces? Es bien complicado. Pero debe haber sido una experiencia bien loca de estar allá. Fue muy paja. ¿Sabes? Paja, pero ahí te das cuenta que es muy difícil también. Pero, porque, ¿cómo sé? Para que la gente vea, porque antes mandaban regalos. Le mandaban regalos a la gente. Y ya está prohibido. Está prohibido que lo llames. Está prohibido muchas cosas. Está prohibido que por ejemplo, Spielberg sale y diga, esa película, vota por ella. Antes se podía, ¿no? Ahora no. Ahora puedes salir y decir, esa película me encantó y nada más, ¿no? O sea, hay varias restricciones que si no las cumples te sacan para siempre, no te dejan participar. Entonces, todo es plata, porque tú tienes que contratar, aparte de que tú llegas allá, no lo haces tú, tienes que contratar una empresa allá para que te mueva esto. Claro. Y estos patas a la vez tienes que contratar otra empresa para que les muevan la cosa por otro lado. Todo es plata. Todo. Nada que no se mueva con plata, pues te puedo cobrar el oxígeno, casa respirante no van a cobrar. Pero no pueden todavía, pero en algún momento lo van a cobrar. Y todo el billete. O sea, tienes que hacer mucha bulla para que la gente voltee a ver. No hay esa película. Voy a ir a verla, voy a ver, te averiguas y ping. Ya tienes una cuestión medio hasta política, ¿no? Y entonces te decía, quizás tú cuando estás acá en tu casa viendo el Oscar por Canal 2, no sabes nada de la industria del cine, pero te sientas a ver el Oscar y dices, mira, esta ganó, y no sabes todo el trabajo que ha habido detrás. Eso es lo que uno dice, no haya Parásito, no, es una película muy bacán, pero claro, $33 millones te lo paga Samsung porque era el primo de no sé quién, ¿no? Claro. Corea, y claro, no es que
aparecieron los coreanos de Corea del Sur y llegaron a Hollywood. No, estos patas tienen relación con los gringos hace años. Todo es así, todo está linkeado. Pero no está linkeado con el Perú, pues. Claro. No estamos, o sea, nosotros no para nada, no hay. O sea, es verdad. Algo que también me parece interesante que estos directores tratan, porque Spielberg, por ejemplo, no tiene solo su lado de ciencia ficción, también tiene su lado de reflexión, Claro. cine social, ¿no? Y podemos ver la lista de Schindler. Sí, claro, un peliculón. La vez pasada vi que hace un par de años de la pandemia la reestrenaron. Me encanta esa película, es brutal. Además todo el concepto que tiene, porque es un genio, pues, pata visual. Además todo lo que todo uno maneja con conceptos, ¿no? Entonces él no quería trabajar, por ejemplo, con esta película con teleobjetivos, o no muchos, porque el teleobjetivo te encierra como personaje. Entonces te aísla un poco del entorno. O el angular no, el angular más bien te mete en el... Y por eso parece verdad, parece que este pato hubiera retrocedido en el tiempo. Igual pasa con Always, creo que es la del barco, con Matthew McConaughey, que es un barco de esclavos. Ya. Que la primera no está pasada, a mí me gustó mucho, pues es bien edulcorada, pero tiene tiene un capítulo muy paja, y después tiene una parte que es casi documental. En África, cuando llegan los esclavistas portugueses y se llevan a estos pobladores del África, esos africanos, se los meten a los barcos, y toda la travesía, y cómo los matan, porque viene un barco que controlaban el tráfico de esclavos, y lo que hacían era los amarraban y los tiraban al mar. Los amarraban y tal, los tiraban y la película, y lo que recuerdo es que como que no tiene diálogos, entonces aparece un documental. Este pata parece que tuviera la capacidad para viajar en el tiempo, él. Igual pasa con la lista de Schindler, ¿no? El pata es una bestia, y Mewes también. Además, es un tipo que visualmente te resuelve cosas con mucha plata, y otras que te las resuelve con un plano. Y dices, la mierda. O sea, cuando tú piensas que el pata va a hacer, no sé, 80,000 tomas, te la resuelve con un solo plano y ya te dijo todo, ¿no? El pata es que ahí ya hace su genialidad, ¿no? Que puede hacer. Claro. Además es un genio a nivel de negocio, ¿no? El pata es una bestia, ¿no? Ahora, Es una bestia. ¿tú cómo haces esta reflexión social o cómo cuentas estas historias con personas no en Django, por ejemplo, que también tienes estos personajes y es reflejar este lado de la sociedad peruana también? Lo que pasa es que se puede hacer cosas que sean, obviamente, en base a presupuesto. Todo acá mucho más barato de otras partes, ¿no? O sea, si tú le vas a hacer Django afuera, te está mucho más caro lo mismo allá que acá, ¿no? Y creo que tienes que contar con un buen equipo, ¿no? A tu alrededor, que esté contigo y que tenga el mismo objetivo que tuyo, que es llegar a un lugar, ¿no? Entonces yo conté con Micaela Caparinga en foto, Hiromi Shimabukuro en dirección de arte, en Sonic en la música, en este caso hay Romero en sonido, en edición, Ángela. Entonces gente en la producción, está bueno. Entonces hay gente que vas, los mismos actores, mismo Giovanni, que digamos como que a mí es como con Gustavo Sánchez, digamos los dueños de esta franquicia, ¿no? Que te apoyan para poder llegar a buen puerto o a algún sitio, ¿no? Y después creo que tienes que tratar de llegar a tener un buen guión, ¿no? Entonces ahí está todo, y obviamente en el guión vas diciendo, bueno, esto no vamos a poder hacer, esto sí. Nosotros cuando hicimos el accidente en Django, que la idea era un accidente en verdad físico, o se cayera, no salió bien, porque no tenemos los medios. O sea, el carro no se volteó, el carro saltó, explotó, una vaina media rara, de un giro así, y ahí cayó el carro y se quedó así, pues el carro tenía que quedar así. O sea, en otras Chile, si te caes, este carro quedó así. Y en Chile lo tuvieron que, por toda la post de imagen y sonido se hizo en Chile, hicieron en un carro en 2D. Se ve que el carro salta, y cuando cae es un carro en 2D, ¿no? Es un carro en 2D. Que se agarró una toma de una GoPro que estaba ahí, borraron el carro que estaba y lo pusieron. Y igual en Django, en la tercera, hay un cuerpo que se quema, que es el del actor, y espera tirar el fósforo y se queman. Es un cuerpo de verdad. En Chile lo quemaron, pusieron en el fuego. Y el carro que explota donde está el personaje de Galliani, donde muere, también ese carro es un carro que estaba ahí, después lo reventaron en Chile. O sea, cosas que sí puedes hacer, pero en 2D, en un 3D, y que están a veces funcionan. Claro. Pero claro, en otras latitudes, esa vaina sería...
Claro, porque uno ve unas cosas, ¿cómo he hecho eso? Y después te das cuenta que lo he hecho en post, ¿no? Yo sé que tú has escrito los guiones en esa. Claro, lo que pasa es que yo cuando llegué a Django 2, ese guión ya está escrito por Yacine Mamonde. Y era paja, pero había cosas que yo le dije, mira, yo la hago y escribí un documento de 11 páginas y se lo di a Giovanni y a Gustavo. Le dije, yo la hago si me permiten hacer estos cambios. Pues y me dijo, ya, dale. Entonces, y empecé a reescribir ese guión y así me había trabajado con Giovanni durante un año. Entonces era una base increíble, ¿no? Y yo estaba preocupado porque dije, y así de repente, obviamente, muy lógico, puede decir, oye, ¿qué le pasa a este pata? ¿Por qué? Pero un poco contrario, él estaba un tipo muy generoso. Y yo creo que Django 2 es mejor que la 3 justamente por eso, porque yo tuve más tiempo para trabajar en el guión técnico, pero también tuve un guión ya escrito en base a lo cual yo no arreglé, pero metí cosas que a mí me interesaban y cambiar algunas directrices de la historia, ¿no? Pero y como te repito, tuve más tiempo para escribir el guión técnico porque yo trabajo mucho el guión técnico, porque si es la manera que tengo de trabajar, estoy escribiendo una cosa así, que lo tengo, un documento donde está todo el guión técnico, pero en Django 2, 3 no tuve el tiempo. Ahora, Muy apurado. no sé si me puedes ayudar explicándole para quizás la gente que no sabe qué es un guión técnico, para que O sea, se comprendan. tienes el guión literario, que es la historia, con los diálogos y las acciones. Yo no pongo nada de cámara ahí, nada técnico, digamos. Si la cámara hace esto, si la cámara no. O sea, es las acciones, los personajes toman un café y conversan. Y los diálogos, viene el mozo y le está el sándwich y se va. Y los diálogos, eso. No hay nada de que la cámara se acerca, primer plano de la taza de café, eso es el guión técnico. Eso lo hago después. Pero a la hora que escribo el guión técnico, te cambio también muchas cosas del guión literario. O sea, si tú ves el guión literario del Corazón de la Luna y lo comparas con la película, hay muchos cambios. O sea, un montón. Por ejemplo, el guión literario, tú sabías de arranque que el robot era un artista ambulante. El guión técnico, yo me di cuenta que mejor era que sea toda la película del robot y recién al final te das cuenta que era la fantasía de la mujer. Y eso es gracias al guión técnico. Y de alguna manera también se convierte en parte del guión literario, pero el guión técnico a mí me permite seguir transformando el guión hasta el final, ¿no? Ahora, algo interesante de los guiones y que conversaba también con otros guionistas es que cómo evitamos caer en estos típicos arquetipos que ya existen y crear personajes más interesantes, más dinámicos, que sean personas reales, ¿no? O sea, y no caer en la típica historia también del viaje del héroe. Bueno, el viaje del héroe siempre va a haber, sí, la cambia de otra manera, ¿no? De verdad, a Campbell, de alguna manera, casi siempre está, ¿no? Esto, o sea, si tú piensas así escarbar en las películas, vas a tener, pues, hasta creo que en la sustancia creo que está, ¿no? Siendo una película tan rara, ¿no? Pero está en todas partes, en verdad sí hay viaje del héroe, un descenso, o sea, y eso está bien, ¿no? No, el problema son los personajes, que además a veces tú dices, oye, a mí me gustaría que este personaje lo haga una mujer y no el hombre, ¿no? Porque siempre dice, no, mejor no, dicen, no, y después dicen, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? O este personaje lo puede ser un enano, o una enana, no. No puede ser un enano, es muy buena actriz, ¿no? Los enanos también caminan por la vida. Este es el ejemplo de Peter Dinklage en Juego de Tronos, ¿no? Claro. Tremendo actor. Y yo trabajé en ¿cómo se llama esta cosa? En El Corazón de la Luna con una actriz pequeña, que es Mirta Urbina, que ahí la conocí, y que hace el diablito ese que salió. Ajá. Y yo la quería para Django 3, en verdad, pero me dijo que no. Y luego escribí un corto, eso es de Crea, que te mencionaste, es una pequeña odisea, pero la protagonista es ella, ¿no? Sí. Es esta mujer, no sé si lo has visto. He visto a la parte. Ya, bueno, es ella, ¿no? Y ahora que tengo que hacer una película que se llama Los Famosos Inmorales, hay un personaje que es antes, el tiempo, mucho antes era un hombre, ahora es una mujer a raíz de que yo la conocí a ella y la convertí en mujer. Y de alguna manera está escrito para ella. Pero esta película de repente no la hago acá en el Perú, sino en España. Todavía no puedo trabajar con ella. Pero tengo que trabajar con una enana española que no hay. Me mandaron una que no me gustó mucho. Y de repente se convierte en
actor hombre haciendo de una mujer. A mí no me molesta que un hombre o una mujer interprete a un hombre o una mujer. Que una mujer interprete a un hombre o al revés. Bueno, mucho depende de la habilidad en la actualidad. Además, esa historia te permite eso, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasa es que esto no es literatura, pues. O sea, tú puedes hacer eso y eres tú y tu editor, ¿no? Y también hay mucha gente. Entonces, cuando te dicen, ya, van a entrar unos españoles. El español va a entrar con plata y te va a decir, ya, yo te voy a poner un fotógrafo. ¿Qué escoge? O te va a poner, tales actores, necesito tantos actores acá. Y te dice, pero yo había pensado en los actores. Ya te empiezan en casillas de cierta forma. Sí, o sea, y yo no entiendo porque están poniendo, porque ellos tienen que vender allá, ¿no? Claro, al final sigue siendo un negocio. Claro, no, siempre va a ser ya le vi. Y sí, es mucha plata, es demasiada plata. Y de repente entra un coproductor argentino, uruguayo, y te va a decir, yo lo voy a poner en mi país, necesito a la mierda. Entonces empiezas a mover todas las piezas de tu rompecabezas para que calcen. Y es ahí, porque si dicen no hace la película, pues ya, chao. Y acá en este país, son muchos años, sí, mira, si las industrias, hay directores que se pasan varios años para sacar un proyecto, puta, en este país es una locura. Yo ya tengo 23 años con Famosos y Morales, y el Corazón de la Luna fueron más o menos de 10 años, más o menos, porque yo empecé en 2008, y lo hice en el 18, son 10 años. 10 años. Sí, así es esa vaina. Pero también asumo que debe tener algunas ventajas, ¿no? Quizás la tecnología se desarrolló más en esos 10 años para que puedan hacer más cosas. Sí, ha cambiado para bien, ¿no? O sea, la historia, el tiempo, pero igual, ¿no? Dice, a su madre, va a pasar así 10 años, de allá tampoco que tenga 30 para ser bien, es la vaina. Es un arte muy caro, es demasiado caro, no es un libro, o sea, sin menospreciar el libro, digo, porque te puede pasar 20 años en el mismo libro, pero me refiero que hay mucha, y tienes que pedir muchos permisos, y eso es lo que sí me jode, que hay muchas instancias, o sea, no es una sola persona como tú y el editor, como te digo, o tú estás aquí tu productor, pero hay muchas, entonces el productor puede estar contigo, pero oye, ha entrado tal productor y hay que, entonces tienes que ya prescindir de un técnico, prescindir de esto, prescindir de lo otro, para poder hacerlo, porque si no lo haces. Y de repente viene un productor y te dice, no, vas a tener que cambiar el final, porque o te la compran esto y te dice, no, pero tienes que cambiar, y lo cambias, tienes que cambiar, ¿ah? Además el productor te dice, no, lo tienes que cambiar, pero, y tu película, te la convertieron en otra cosa. No ha pasado toda la historia, no me pasaría a mí o un director, pero se le pasaría a todo el mundo. Pero es muy difícil llegar a tener el nombre para que no te hagan ese tipo de cosas. Pero aún así se lo hacen, ¿no? Aún así se lo hacen. Eso es lo que mencionabas, ¿no? Que existen todas estas películas con el director Scott para demuestro mi película como yo quería que sea y no como me hicieron que quede. Claro, porque a mí también hay una cuestión de tiempo también, ¿no? O sea, claro, vas a ver La Sustancia, 2 horas 40. Ahora las películas son más largas que antes. Sí. La de Kevin Conner, 3 horas 40. Pero es una tendencia a la que estamos volviendo. Pero ahora, claro, lo que pasa es que son películas que sí, esperas poner en plataforma y ya pina, pagas y la ves al otro día así, con todo esto. Y la conviertes en una miniserie. O sea, tú ves yo no la he visto, pero ves la de Kevin Costner, con 3 horas 40, ya tiene 3 capítulos. Claro. Pues lo que estaba escuchando ahora, se ha estrenado en el Festival de Cine de Venecia una serie de Cuarón con Kate Blanchett. Y estaban pensando volverla una película para candidatearla para el Oscar. Ya, pero ahí te das cuenta que todo es plata, porque eso ya no tiene otro. Sí, ya está. ¿Para qué hacerlo? O sea, hay plata, todo se mueve. Hay billete. La codicia, pues. Quieren más plata. Y toda la gente que entra a las empresas te ven esa vaina. Azul, si no está en rojo, fuera. Por eso desapareció Crea. Es una gran pérdida en realidad. Yo creo que sí. Me parece la tontería. Bueno, mentalidades administrativas, económicas, que verán, dicen, bueno, esa no es nuestra función, y sí es la función de una universidad. La función de una universidad es la cultura, es el arte. Y la manera de darlo es no solo con un centro cultural, es también con un centro audiovisual que pueda producir cortometrajes, películas, series web, series, ¿no? Que se puedan mover, ¿no? Y claro, yo dice, bueno, la Universidad de Lima no necesita imagen, porque uno ve el Corazón de la Luna no como una ganancia de dinero que tuvo, ¿no? Pero lo ves, creo yo, como algo de imagen, porque dices,
una película de la universidad, producida enteramente por la Universidad de Lima, que la dieron en los cines, que tuvo buenas críticas, que ganó varios festivales afuera importantes. O sea, hay una imagen ahí, o sea, hay mañana, se Lima ha hecho esto. Que estábamos mandando a mejor película extranjera. Claro, entonces tú como padre puedes decirle a tu hijo, oye, mira, la Universidad de Lima, y de repente lo puedes pagar, pero vas a meter a tu hijo ahí, pero es importante. Creo que hay una soberbia ahí. La Universidad de Lima no necesita eso. Y bueno, ya para ir terminando también el episodio de hoy, una conversación muy interesante que creo que hemos tenido. Sí, sí es. ¿Qué consejo podrías darle a la gente que esté interesada en hacer cine en el Perú, que le interesa quizás no solo hacer cine, pero aprender más de él? Yo creo que lo primero es ver cine. Ahora las plataformas te permiten ver cines y ver series, ¿no? Porque ahora las series también... Y hacen una película, 2 series. Igual vete a las películas y me da pereza verla en mi casa. Yo prefiero verla en el cine, pero yo veo muchas series. Veo un montón. Y además cuando veo una serie que me encanta, trato de buscar algo así, no la encuentro, veo que me... Hasta que encuentro una que me logra enganchar, ¿no? Y a veces me pasa que veo una serie... No te engancha. Uy, jodido. Pero yo creo que hay que ver, la tienes que ver. Y no solamente ver eso, ver cine, es leer, es también cultivarte, ¿no? A nivel artístico, es ver pintura, escuchar música. Y de alguna manera también vivir, o sea, ver la vida, ¿no? Porque tú como director lo que tienes que ver es estar retratando la vida de alguna manera, ¿no? Así hagas fantasía, hagas terror, hagas lo que quieras, de alguna manera estás graficando lo que pasa en el día a día, que es de nuevo, regreso a la sustancia, que habla sobre la vanidad, habla sobre la hipersexualidad, hipersexualización, digamos, la vejez, la juventud. O sea, todo eso tal vez que tiene que ver con lo que pasa ahora, en la vanidad, ¿no? Claro. Los filtros, todo el mundo sale hermoso en la foto. Está flaco, qué churro este pata, pues una placa puede decir. O sea, que de repente lo ves y dicen, ¿qué pasó? Uy, claro, mira todos con filtros, ¿no? Y todo es así, ¿no? Todo es como de plástico, ¿no? Y yo creo que hay que aprender a ver. Y ahora, bueno, tú puedes hacer una película con esto, ¿no? Es verdad. Soderbergh ha hecho una película con de esto, el director de 28 días, ¿cómo se llama? Ya, sí sé de quién estamos hablando, pero se me dio el nombre también. ¿Cómo? Se me dio el nombre, pero sí sé de quién estamos hablando. Bueno, él, que ahora ha hecho 28 días después, pero o sea, ha hecho la segunda parte, pues. Yo no sé si sea una precuela, o sea, la ha hecho con un iPhone 15. Ha hecho con un iPhone 15. Obviamente te compras unos lentes car size premium seguro, pero lo puedes hacer. Claro. Y mira, con esto, porque ahora puedes grabar todo acá. Entonces cada vez esto, y tiene que ver con inteligencia artificial, va a ser cada vez más y más, ¿no? Entonces yo sé que ahora, por ejemplo, hay micrófonos que tú le dices, pones el encuadre y pin, y chancas a un personaje y el sonido va a registrar ese personaje. Qué locura. Sí, claro, porque también tú estás en el parque y de repente alguien te graba y te dice, a este pata, y van a grabar todas tus conversaciones. No, man. Pero yo creo que la gente ahora puede hacer, antes era muy difícil hacer una película, decía Super 8, pero acá en el Perú ni siquiera había para revelar Super 8, voy a hacer una cámara y era una nota, o había un sitio, era una locura. Pero ahora puedes hacerlo, un teléfono, puedes hacer una película. Y yo he visto trabajos acá de chicos con teléfonos y son bacanes, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con, y además de juntarte, ¿no? De hacer grupo y hacer una película, o sea, se puede hacer, ¿no? Hacen polladas, hacen rifas, porque yo veo que me llegan para tal parte, en la universidad, los chicos, siempre. Y paja, ¿no? Y es mucho más accesible que antes, ¿no? Poder hacerlo. Y creo que la única manera es eso, ¿no? La verdad es que hacer un corto, una película es tu proceso, ¿no? Porque es el guión, ¿no? Entonces es una chamba, porque el guión no es la película. Claro. Te puedes pasar con tu guión 20 años escrito, ¿no? Yo no lo voy a hacer nunca, pero el guión no es literatura, pues. O sea, es una parte para llegar a algo. Algo que tienes que trabajar. Y después haces tu película, después la tienes que editar, que es otro proceso, y de ahí la tienes que distribuir, que empieza otra chamba. O sea, es una chambaza de 2 años, ¿sí? O sea, desde que haces hasta que la vida que tiene esa película, y tienes que tratar de sacar la mayor cantidad de plata para poder que regresen el dinero y poder producir otra cosa. De eso se trata. Y bueno, creo que es una muy buena reflexión en realidad para cerrar nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo.
La verdad, ha sido muy entretenido. Sí, está buena, en verdad. Y antes de despedirnos, queremos recomendarles otro excelente podcast que se llama Gente que hace cine. Este programa es una gran oportunidad para mantenerse al tanto del cine internacional, pero con un enfoque especial en los creadores latinoamericanos. Conversan con directores, productores, guionistas, y si te apasiona el cine y quieres conocer más sobre las voces que están redefiniendo la industria latina, no te lo puedes perder. Dale una escuchada y sigue apoyando todo el talento que tenemos. Hasta la próxima. Acabas de escuchar El Tiempo Entre Pantallas. Puedes encontrarnos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Si quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos en Instagram.